Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast, del de Wild Voices del Loro Parque. Miren, hace poco más de 4 meses, si ustedes lo recuerdan, el invitado que tenemos hoy aquí en nuestra mesa llegaba contentísimo porque teníamos una gran noticia en nuestro parque, en el Loro Parque, y es que llegaba desde Odorín, desde el zoológico de Odorín en República Checa, un jaguar. Tito venía dentro de un programa europeo para garantizar, la subsistencia de una especie que está en peligro de extinción en varios países dentro del planeta. Bueno, pues Tito llegaba y queríamos que fuera un gran amigo de Naya, que es la jaguar que tenemos nosotros aquí en Loro Parque. Bueno, pues casi prácticamente fue llegar y besar el santo, como se suele decir, porque ya saben que estamos de enhorabuena en Loro Parque en estos días, porque Naya ha sido madre. Ha sido madre de 2 cachorros. Lo que pasa es que ahora mismo ya nada más que tenemos uno, pero eso nos lo va a explicar quien está hoy acompañándonos una vez más aquí en el podcast de Loro Parque. Daniel Rodríguez, responsable de Mamíferos Terrestres de Loro Parque. Bienvenido, amigo. Bienvenido y bien hallado, Raúl. Muchas gracias por tenerme aquí de nuevo y, como bien dices, muy contento porque desde hace 4 meses que nos reunimos aquí en el podcast para como bien comentas, darle la bienvenida en este caso a Tito, pues esta vez para dar la buena noticia de que han sido papás. Ya algo intuían cuando llegaron, porque lo que no era normal, o si era normal, no lo sé, Dani, era que los dos rápidamente tuvieron, como decimos nosotros, muy buen rollito. Sí, tuvieron una afinidad espectacular. Sí que es verdad que nosotros no lo habíamos visto antes, esta afinidad tan buena en 2 jaguares. Naya, con la pareja anterior que tenía, nunca tuvo este tipo de comportamientos de buscar el roce, de estar acostados en la misma zona. Eran compatibles, sí, pero no a este nivel. Hay que decir que Tito llega dentro del programa europeo de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios de ASA, en este programa de especies en peligro. Sí. Eso lleva todo un papeleo, un protocolo bastante complicado, pero yo no sé si hasta en el propio zoológico de la República Checa tienen que estar sorprendidos de lo que ha pasado aquí en el Loro Parque. Sí, justamente antes de ayer, mandaba un correo comunicándole al zoológico de Odorín, al que tiene a Tito, al que nos ha seguido a Tito para este proyecto. Y pues están encantados. Y igual que, como comentas, sorprendidos por todo el buen rollo que han tenido tanto Tito con Naya y esta increíble predisposición a la crianza. Estamos hablando de casi 4 meses en lo que llegaba Tito aquí, sí, en lo que se quedaba embarazada, que ustedes ya un poco por la conducta, por determinados análisis, ustedes ya un poco se veían que podría estar ya embarazada, ¿no? Sí, realmente fue todo hilado porque, como comentas, la última vez estuvimos aquí hace 4 meses. El embarazo de los jaguares suele ser de entre 90 a 93 días a 105. Y nosotros empezamos a ver a Naya, pues eso, un poquito más gordita. Entonces ya el equipo, o sea, estamos con las alarmas puestas, subimos las antenitas y lo que hicimos fue empezar a pesar regularmente. Cuando vimos que efectivamente había una subida de peso considerable, a pesar de que los jaguares no aumentan de peso hasta considerable, hasta casi el último tercio de ese periodo, pues empezamos a hacer también análisis en orina para empezar a medir hormonas y fuimos viendo efectivamente que la progesterona iba subiendo, que es un indicador de que estamos gestando. Y de repente vimos cómo esa progesterona caía en picado y subían bastante los estrógenos, y eso es un indicador de se prepara para el parto. El estradiol estaba bastante alto y entonces empezamos con todo un procedimiento de preparar el nido para Naya, empezar a ver el comportamiento de Tito. Ya teníamos las cámaras colocadas y empezamos a monitorizar todo. Fue un trabajo bastante intenso, sobre todo las semanas previas y los días de parto. Muchas horas de monitorización. Como siempre digo aquí, un trabajo excepcional tanto de veterinarios como del equipo de mamíferos, de estar ahí al pie del cañón. Y súper contentos por el resultado. La verdad que además es espectacular ver con esas cámaras que ya se ubican cómo pare un animal como un jaguar. La verdad que todavía sigue llamando la atención. Y una de las cosas que hay que decir es que Naya tiene 2 cachorros. Tiene 2 cachorros. Efectivamente, Raúl. Nosotros, de hecho, puedo decir que vine yo a las 6 de la mañana ese día, porque claro, ya estábamos con el gusanillo de decir ya viene. Entonces vengo
varios días temprano, porque como bien comentas, los jaguares son animales que son reservados, son felinos, entonces normalmente suelen dar a luz por la noche. Pues entonces empiezo a venir con cierta regularidad los días que ya creemos que podría pasar, pues más temprano. Uno de esos días llego 6 de la mañana, el día 6 justamente, y yo abro las puertas, llego allí y ya justo antes de entrar a la última puerta escucho... Y entonces ya puedo decir que ahí yo estaba solo mirando para todos lados. Hay un gato, se ha colado un gato. Claro, lo celebro, pero ¿con quién? No, entonces calladito entré y mirando las cámaras pudimos ver que eran 2 crías. Lamentablemente tenemos que contar que una de ellas no sobrevive. A los 2 días nosotros empezamos a monitorizar desde ese mismo momento en el que detectamos que Naya había parido a 2 crías. Empezamos a detectar que una de ellas está más flojita, que a pesar de que Naya... Suele ser normal, me cuentan también. Suele ser normal. O sea, Naya es la segunda vez que pare. Esto suele pasar al revés. Suele pasar que en la primera camada pierda parte de la camada. Pero esta vez pasó pues en la segunda, como podría pasar en cualquier otro tipo de nacimiento. Pasa también en otros muchos felinos, también pasa en naturaleza. Es un comportamiento completamente natural. Y entonces, pues nosotros empezamos a dar cuenta que una de ellas, a pesar de que Naya tomaba un cuidado excepcional de ambas crías, prestaba mucho más atención a una de ellas. La otra estaba más flojita, no la veíamos mamar. Bueno, el primer momento era, bueno, puede ser que ahora se incorpore un poquito más, que coja un poquito más de actividad. Y ya al día siguiente, cuando habían pasado 30 horas, más o menos, 32, 36 horas, pues ya levanto el teléfono, aviso, ya los veterinarios estaban en preaviso, levanto el teléfono, hablo con los veterinarios seriamente, hablo con Mike Jordan, nuestro director zoológico, empezamos a discutir la situación y ya empezamos a ver que Naya lo deja más de lado y finalmente pues decidimos optar por lo que yo creo que es la conducta correcta, que es dejar que la naturaleza siga su curso. Y que además yo creo que nosotros hay que ser transparentes 100%, son conductas naturales que tienen también este tipo de animales, igual que lo tienen aquí bajo cuidado humano, como lo tienen en la naturaleza, con lo cual es prácticamente lo mismo. Hay que decir que la cría ahora mismo se encuentra fantásticamente, solo ver las fotos, las imágenes, porque también cuesta mucho, lógicamente, ahora acercarse. Me imagino que al equipo de cuidadores también tiene que tener especial cuidado. Sí, efectivamente la cría que queda está espectacular. Hay que buscarle nombre y sexo, que no sé si ya sabemos el sexo. Te puedo decir, Raúl, aquí en primicia por primera vez, que creemos, hay que confirmarlo todavía, pero creemos que es un macho. Ah, es un macho. No creemos que es un macho porque es muy complicado todavía verlo, efectivamente, ¿no? Sobre todo porque son todo deducciones de cuando la madre lo gira para limpiarlo. Nos da tiempo ahí de mirar un poquito, pero todavía es muy incipiente, tiene 3 semanas. Si realmente tuviera el escroto y los testículos, todavía no han ni siquiera bajado, no se ve bien, pero por la forma parece que es más macho que... Dani, son unos animales espectaculares. Cuando lo hemos comunicado, han salido en medios, la gente ve las fotos, las imágenes, amigos que me llaman a mí o que me mandan WhatsApp, que ven la fotografía. La verdad que un jaguar es un animal que impone, y además ese negro que tiene, esa mirada que tiene, es un animal espectacular. Sí, además... Como bien dices, ese toque de negro, ¿no? Que parece como místico, misterioso, es un animal que impresiona y como bien decías antes, hasta a nosotros mismos nos cuesta un poco sacar esas imágenes y eso que dedicamos mucho tiempo a estar con Naya, nos ha aceptado bastante y tenemos que decir, Raúl, que no lo hemos hablado, que Tito está presente. Claro, eso era una de las cosas que te iba a comentar. El otro día hablando con Dani, le decía, Dani, cuéntame un poco por qué es tan excepcional esta situación. Y es que no es normal el que se una tan rápido el padre, el macho, con la hembra por el peligro que debería de tener. Pero vista la situación familiar que se tienen, pues ustedes se han optado después de muchísimas reuniones, de deliberar, de mucha investigación, y es una de las cosas también que es excepcional, el que tan pronto se hayan juntado, se hayan unido tanto padre, madre como cría. Es que tenemos que recordar, Raúl, que Tito llegó en octubre. Claro. Estamos en febrero. Es decir, esta pareja se conoce de hace prácticamente 6 meses y hemos visto esas conductas afiliativas antes del embarazo, durante el embarazo. Hemos visto cómo Tito ha estado presente en el parto, en ambos. De hecho, nosotros por precaución, porque claro, tampoco nosotros como cuidadores o como yo como conservador conocemos a Tito. Lleva 6 meses con nosotros. Entonces, por precaución, cuando ya sabíamos que estaba a punto de parir, pusimos una valla de visualización. Separamos las habitaciones
Y Naya se quedó en una con el nido y Tito en la otra con el exterior abierto para que pudiera estar deambulando por ahí si quería. Y en las cámaras veíamos como Tito entraba y salía, y cuando en los 2 momentos en los que Naya estaba pariendo, Tito estaba pegado a la malla, acostado, mirando hacia ella. Entonces, es un momento espectacular. Es un emocionante. Súper emocionante. Porque además tú te emocionas. Súper emocionante porque merece la pena haberlo vivido. Y tener la suerte de tomar la decisión de poder decir, vamos a intentarlo, sabiendo los riesgos que conlleva. Que, ojo, no podemos decir que todavía vaya a salir bien, pero hoy mismo hemos visto conductas otra vez de Tito hacia la cría. Ya Naya dejando que se acerque completamente a la cría. Tito lo toca un poquito con el morro. Naya muy defensiva, también hay que decirlo. Es una madre que protege a toda costa a su cría. Y hemos visto conductas muy, muy bonitas de esta familia. Dani, ¿por qué esta cría tiene tanta importancia por la genética y por un montón de circunstancias? ¿Qué significa esta cría, por ejemplo, que se haya tenido aquí? Pues es una muy buena pregunta, Raúl, porque Tito, ya lo comentábamos en el anterior podcast, genéticamente es un animal súper importante a nivel europeo. Su genética es muy buena. Y Naya tiene una gran genética también, además de estos comportamientos maternales que ya hemos comentado, en los que hacen que el EEP tome la decisión de traer a Tito para formar una pareja con Naya y generar esta descendencia. ¿Qué implica esta cría, Raúl? Respondiendo directamente a tu pregunta, que estamos aportando muy buena genética a Europa. Desde una isla muy chiquitita. Aquí en Canarias. En Canarias, en Tenerife, aquí en España, vamos a aportar, sea macho o sea hembra, un nuevo individuo a la población europea con una genética espectacular, que va a hacer que en todos los proyectos ex situ, en este caso en el de Jaguar, demos un poquito de amplitud a ese cuello de botella que se puede generar genético cuando estamos reproduciendo animales bajo cuidado humano. Y yo creo que además eso también es muy importante para todos los que nos están escuchando diciendo, bueno, y el jaguar, a lo mejor en la naturaleza, o seguramente en la naturaleza, yo lo digo por desconocimiento, el que se haya dado esta circunstancia de esta afinidad tan rápida hubiera sido mucho más complicada en la naturaleza por todo también los peligros que tienen, que los que tiene ahora mismo aquí en un parque como el Loro Parque y bajo el cuidado humano. Por supuesto, al final aquí en Loro Parque nosotros priorizamos altamente el bienestar de los animales, que la dieta está completamente controlada, no sufren presiones ambientales más que la que puede ser de una lluvia o un viento o algún ruido excepcional. Entonces es mucho más sencillo que ellos se encuentren cómodos para poder decir, pues esta pareja me interesa, esta no, y en este caso, pues de manera excepcional con Tito. Pero en parques certificados, como digo yo. Por supuesto. Porque en eso sí es verdad que nosotros somos muy beligerantes y también lo hemos dicho nosotros. Nosotros somos grandes defensores de los parques zoológicos, pero con certificaciones. Donde está el bienestar animal puesto, porque del resto nosotros somos los primeros enemigos. Y eso es una de las cosas que nosotros siempre decimos. El otro día lo comentaba el señor Kisling. ¿Más certificaciones puede tener el Loro Parque? Pues más complicado por decir. Todavía se podría tener más. Pero eso se da nada más que es muy complicado y se da además en un centro como este. Un centro de conservación, hay Correcto. que decirlo. Centro de conservación. Exacto, eso hay que decirlo muy claro. Poquitas cosas ahí para recordarle a la gente también de qué tipo de animal estamos hablando. Estamos hablando del jaguar, que es uno de los grandes felinos que tenemos. En América es el gran felino que hay y es un animal imponente. Sí, es un animal imponente, un animal que dentro de su tamaño y peso es el que tiene la mordedura más fuerte en su categoría. Y que es un animal esquivo, es un animal tranquilo, que tiende a estar en solitario salvo en épocas de apareamiento y que pues nos viene súper bien tener a Tito y a Naya aquí y que sigan aportando tanto amor y calidez como nos están dando y esperamos pues que dentro de poco puedan ver a esta nueva cría dando sus primeros pasitos en el exterior del recinto. Y garantizar además, como digo, que una especie como esta, tan amenazada en todo el planeta, se garantiza por lo menos que aquí se trabaja de esta forma para que este animal espectacular, que es bellísimo, pueda seguir existiendo. Me comentabas, por cierto, ya casi para terminar, pero nada, un poco como si fuera a modo de pista, que ya el año pasado fue un gran año aquí en Loro Parque. Sí. Nosotros, como decíamos, estamos viviendo un auténtico baby boom, pero es que el 2026 me da la sensación, según me estabas comentando, que nos vamos a sentar unas cuantas veces más en este podcast. Espero que sí, Raúl, espero que sí. Siempre me pones aquí al final al filo de la navaja, que no queremos decir nada, pero
Probablemente sí, esperamos que sí, estamos trabajando en ello y el equipo de mamíferos y en general todo el parque está a tope para favorecer el bienestar y la reproducción controlada bajo proyectos de conservación y favorecer que la conservación de las especies que habitan aquí en el parque y que son necesarias a nivel mundial podamos echar una mano cuando haga falta. Daniel Rodríguez, responsable de mamíferos terrestres del Loro Parque. Como siempre, amigo, muchas gracias. Gracias a ti, Raúl.